Podemos empezar, son las 6:05, tenemos cerca de 70 personas ya conectadas, seguramente se conecte alguien más, pero bueno, yo creo que podemos empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos, seguimos con nuestro ciclo de conferencias, de diálogos sobre asuntos que están en la agenda autonómica, asuntos muy relevantes, todos ellos tienen que ver de alguna manera con el COVID, con la pandemia. Pero esta sesión en particular está destinada a analizar los efectos de la pandemia sobre las cuentas autonómicas, las pasadas, el año 2020, pero también 21 y siguientes, ¿no? Siendo conscientes de que la incertidumbre es máxima, seguimos trabajando con escenarios, es extraordinariamente difícil hacer estimaciones puntuales de cuánto va a ser el valor puntual que adopte una variable, sea este el PIB, sea el déficit público. El trabajo con escenarios, siempre que se puede, es mucho más, en fin, más reconfortante para el investigador porque tu margen de error, en fin, se amplía un poquito y por tanto es más fácil que uno acierte, que una institución acierte. Pero en cualquier caso tenemos que intentar vislumbrar el futuro y tenemos, aunque utilicemos esos escenarios, tener una idea de por dónde pueden evolucionar las variables, dónde podemos acabar y qué podemos hacer para que el destino final sea el que queremos, ¿no? Es verdad que estamos en un momento de desactivación de reglas fiscales en la Unión Europea. No sabemos si se reactivarán en el 22 o en el 23. Estamos discutiendo ya sobre estas cuestiones. Las reglas fiscales serán seguramente diferentes a las que regían en el año 19. Por tanto, hay muchos elementos de incertidumbre, pero aún así estamos obligados a arrojar luz y a, en fin, intentar anticipar lo que nos viene encima para tomar hoy decisiones correctas. Y de ahí que hayamos organizado esta sesión, que yo creo que es una sesión que desde luego ha desatado mucho interés por parte vuestra, por parte de las personas que os habéis anotado, y desde luego creo que va a estar a la altura de vuestras perspectivas, de vuestras expectativas. María Cadaval va a ser la moderadora de la sesión, va a ser quien conduzca la sesión, tanto la presentación de los participantes en la misma. Como sabéis, el eje central es la conferencia de la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, pero cedo la palabra a María para no anticipar más, ¿no? María, cuando quieras. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde, que, como bien apuntaba Santi, vamos a tratar de arrojar luz para tomar después las decisiones correctas. Para ello tenemos con nosotros esta tarde a Cristina Herrero y a dos expertos en el tema a tratar, que paso a presentarles a continuación. Bien, en primer lugar quisiera agradecer a Cristina Herrero su presencia esta tarde aquí, porque efectivamente no solo ha despertado una gran expectación esta conferencia, sino que creo que lo que tenga que decirnos, lo que tenga que contarnos Cristina, a pesar de los escenarios de los que hablaba Santi, porque no tenemos otra opción en estos momentos que ceñirnos, ¿no?, a esos escenarios y esas posibilidades que tenemos enfrente, va a ser fundamental y va a ser determinante para nuestro futuro más inmediato, saber qué es lo que va a pasar con las finanzas autonómicas y sobre todo cuáles son las perspectivas de consolidación fiscal. Como les decía, contamos para ello con Cristina Herrero. Cristina es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda. Fue nombrada presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que conocemos como IREF, con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Un hito
importante en los tiempos que estamos viviendo. Previamente ya había formado parte del equipo directivo de la institución desde su fundación y en 2014 ocupó el puesto de directora de la División de Análisis Presupuestario, convirtiéndose entonces en la primera responsable de una de las principales funciones de la institución como garante de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de las finanzas públicas. Cristina tiene una amplia trayectoria en el sector público, en el campo de la intervención general de la Administración del Estado, donde desempeñó distintas funciones. Fue además responsable de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional en el marco del Acuerdo sobre Normas Especiales de Divulgación de Datos y entre noviembre del año 2005 y el año 2014 fue subdirectora general de Análisis Presupuestario y Organización Institucional del Sector Público Autonómico de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Simplemente unos rasgos de su currículum que es extensísimo, pero sirven para comprobar la autoridad con la que Cristina nos puede hablar del tema planteado. Van a acompañar a Cristina para el análisis, el comentario y el debate final dos analistas de primer nivel. Nos acompaña Francisco Pérez. Paco es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico y en la actualidad profesor emérito en la misma universidad, así como director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, conocido como IBIE. Es autor y coautor de más de 80 libros y de 200 capítulos de libros y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, así como conferenciante habitual en muchas instituciones. Ha participado en reuniones científicas en más de 50 universidades y centros de investigación de España, Europa y América. Me he dejado para el final a Diego Martínez, pero no por ello menos importante. Diego es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y Diego tiene además una amplia experiencia en la gestión pública, pues ha desempeñado el cargo de director general de Financiación y Tributos de la Junta de Andalucía y más recientemente ha sido secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda entre el año 2018 y 2020. Asimismo es autor de numerosos artículos en revistas de carácter nacional e internacional, además de conferenciante habitual en congresos y reuniones científicas, así como miembro del editorial board de revistas tan importantes como Hacienda Pública Española. Cristina, no me queda más que darte las gracias, Paco, Diego, daros las gracias por vuestra presencia esta tarde aquí y simplemente os cedo la palabra en primer lugar, Cristina, para que nos contéis o para que nos cuentes esa perspectiva de consolidación fiscal y la situación de las finanzas autonómicas para que luego pasemos a comentar. He de decir un inciso, si me permitís, que a lo largo de la intervención de Cristina, de Diego y de Paco pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios en el chat que finalmente pasaremos a comentar. Así pues, Cristina, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Gracias, cuando quieras. Muchas gracias, María, por tus amables palabras de presentación. Muchas gracias también a todo el equipo y a Santiago en particular por la amable invitación que me habéis hecho para participar en estas jornadas y por supuesto a Paco y a Diego que se hayan prestado y les haya parecido interesante compartir también conmigo y con todos ustedes pues estas consideraciones que en un contexto de máxima incertidumbre, como afortunadamente señalaba Santiago, ya me ha quitado cierto peso de encima, alertando, ¿no?, de la dificultad en este momento de hablar de perspectivas de futuro. Así que muchísimas gracias a todos, a los organizadores, a los que participan conmigo en esta jornada y desde luego a los asistentes. Si os parece, yo he preparado una presentación que paso a compartir. Creo que ya se estará viendo y quería hacer algunas consideraciones, ¿no?, antes de empezar con la presentación. El título de la presentación es ciertamente ambicioso por varios motivos, ¿no? O sea, tratamos de hablar de cuál es la situación de las finanzas autonómicas ante la COVID-19, planteando la situación actual del mundo autonómico y las perspectivas de consolidación fiscal.
Para ello yo he dividido la presentación en 3 partes. En una primera aproximación tratamos de ver cuál es la situación que tenían las comunidades autónomas antes de la irrupción de esta crisis sanitaria, haciendo una comparativa respecto a su posición relativa en relación con la crisis anterior. Posteriormente voy a ver cuál es el papel que tienen las comunidades autónomas en la gestión de la crisis, que ya adelanto que es un papel muy relevante, para finalmente plantear cuáles son los retos de futuro y las perspectivas de consolidación. Como bien decía Santiago, en este momento hablar de futuro es realmente una misión arriesgada y valiente, ¿no? En la medida en que yo creo que las palabras más repetidas en el último año han sido extrema incertidumbre, ¿no? Y esa extrema incertidumbre que afortunadamente parece que en el ámbito sanitario poco a poco con la vacunación pues se pueden ir despejando y parece que empezamos a vislumbrar la salida de esta crisis sanitaria, pues ciertamente condiciona todos los análisis posteriores que se pueden hacer. Todavía hay muchas incógnitas respecto a cuál va a ser la evolución de la crisis sanitaria. No sabemos ya en qué ola de la pandemia estamos, si la tercera, la cuarta, estamos saliendo de una y ya estamos esperando que venga la próxima. Existen dudas respecto al calendario, al cumplimiento de los calendarios de vacunación, a la efectividad de las vacunas o la necesidad de dosis posteriores, y toda esta incertidumbre que todavía rodea al ámbito sanitario se traslada al ámbito económico. Todavía también seguimos teniendo grandes incógnitas, ¿no? Respecto a cuál va a ser el comportamiento de la economía, a en qué medida es el impacto de la crisis sanitaria se va a reflejar de manera estructural o permanente en nuestra actividad económica, o si estamos hablando de un impacto que, aun cuando cueste una serie de años retomar el pulso anterior, pues tenga un carácter coyuntural y no estructural. Cuando uno entonces en este contexto de incertidumbre trata de hacer unas previsiones fiscales, pues se ve, como señalaba Santiago, en la necesidad de hacer distintos supuestos, ¿no? A la hora de establecer cuál puede ser la senda de consolidación fiscal, puesto que además a la incertidumbre sanitaria y a la incertidumbre económica de la que hablaba hace un momento, tenemos que añadir la incertidumbre que rodea a los proyectos y a los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación y Resiliencia. Con todo ese cóctel de incertidumbres sanitarias, económicas, de proyectos y de financiación, pues tratamos de hacer una perspectiva respecto a cuál va a ser la política fiscal en el ámbito del conjunto de las administraciones públicas, que se torna todavía más difícil cuando uno abandona esta perspectiva global del conjunto de las administraciones públicas y lo que trata es de hacer una previsión de cómo se va a comportar uno de los niveles de gobierno en que nos estructuramos territorialmente. En el caso de las comunidades autónomas, a todas estas incertidumbres tenemos que añadir otras muchas que te procuraré desgranar o plantear por lo menos en mi presentación, pero sí que me gustaría destacar también la incertidumbre que rodea en el ámbito de las comunidades autónomas a cuál va a ser las decisiones futuras del Gobierno central, en la medida en que estas decisiones futuras del Gobierno central, en lo que se refiere principalmente al tema de financiación, pues repercute de manera importante en la senda de consolidación fiscal que se pueda fijar para los gobiernos regionales. Hecho no sé si es una excusa, un poco en la línea que decía Santiago, ¿no? de cuál es la dificultad en este momento hacer proyecciones fiscales, sí que creo que además es importante señalar que a lo mejor para algunas de nuestros asistentes les puede resultar prematuro que hablemos de consolidación fiscal. Realmente todavía estamos en un momento en el que tenemos una agudeza de la crisis sanitaria y económica, todavía estamos en una fase aguda de esas crisis y para muchos hablar de consolidación fiscal se torna cuanto menos a lo mejor inoportuno o prematuro. Sin embargo, nosotros desde la perspectiva de AIREF consideramos que esta consolidación fiscal no debe perderse de vista, debe presidir en todo momento nuestras actuaciones
y que si bien es cierto que en este momento, evidentemente, por la agudeza de la crisis sanitaria y económica, la prioridad, como no puede ser de otra manera, es atender las necesidades inmediatas, es decir, actuaciones a corto plazo que sobre todo supongan una política de sostenimiento de rentas tanto para familias como para empresas, sí que es cierto que no podemos olvidar que en algún momento las finanzas públicas tienen que volver a una senda de consolidación, porque en definitiva lo que tenemos que tratar de garantizar es la sostenibilidad de las finanzas públicas y, en definitiva, y a través de esta sostenibilidad, garantizar el estado de bienestar. Con todo ello, sí que en los retos futuros, en la última parte de la presentación, sí que quiero hacer un hincapié en la necesidad de hacer una planificación a medio plazo que establezca una senda al ritmo que consideremos necesario, que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas y, en el caso que nos ocupa, la consolidación fiscal autonómica. Bueno, pues con estos mimbres o con esta presentación, si os parece, empezamos a ver cuál es la situación de las comunidades autónomas ante esta crisis y qué rasgos diferenciales tienen respecto a la posición autonómica cuando se enfrentaron a la crisis anterior. Bien, cuando uno ve la situación pre-COVID de las comunidades autónomas y lo compara con la situación existente antes de en relación con la crisis anterior, lo primero que nos encontramos es que las comunidades autónomas llegan a esta crisis en una situación más vulnerable de la que tenían en la crisis anterior. Y ello por varios motivos. El primero de ellos, que es el que aquí os muestro, es que tiene un nivel de deuda mucho más alto que el que tenía el subsector autonómico cuando se enfrentó a la crisis del 2008. En el año 2007, el conjunto de las comunidades autónomas tenían un nivel de endeudamiento del 5,8% del PIB, muy lejos, pero por el extremo inferior, al 13% fijado como referencia en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, mientras que la actual crisis se enfrentan con un nivel de deuda que supera el 23%. También muy por encima, muy alejado de ese 13%, pero si bien antes era por el límite inferior, ahora está alejado de ese 13% por el límite superior. Por lo tanto, aunque solamente fuera este nivel de deuda, coloca a las comunidades autónomas en una posición mucho más vulnerable a la hora de afrontar los retos de esta nueva crisis. A ello tendríamos que añadir que, como bien sabemos, en el caso de algunas comunidades autónomas, este aumento del endeudamiento ha venido de la mano de un aumento creciente del peso de los mecanismos extraordinarios de financiación que ya no son tan extraordinarios en cuanto a su permanencia en el tiempo. Hay comunidades autónomas que dependen de la deuda obtenida a través de estos mecanismos en un porcentaje respecto a su endeudamiento global que excede del 70 y el 80% en muchos casos. El empeoramiento o el aumento en el nivel de deuda realmente afecta a todas las comunidades autónomas. En los años anteriores a la crisis del 2008, en el año 2008, realmente todas las comunidades autónomas estaban por debajo del nivel de referencia del 13%, si bien se vislumbraba ya algunas comunidades autónomas como Cataluña y especialmente la Comunidad Valenciana, que tenían unos ratios de deuda ya cercanos a este 13%. En la actualidad, en el año en el año 2019, la deuda PDE de todas las comunidades autónomas, del conjunto de las comunidades autónomas, se ha incrementado en torno a 18 puntos porcentuales, pero esta distribución de los 18 puntos porcentuales presenta grandes diferencias entre comunidades autónomas. Es decir, este aumento del nivel de endeudamiento no ha sido homogéneo, sino que ha propiciado mayores desequilibrios o mayores diferencias entre las comunidades autónomas. Así tenemos comunidades autónomas con incrementos de deuda de entre 9 y 11 puntos, como puede ser, por ejemplo, Galicia, Canarias, País Vasco, o Navarra o Madrid, frente a otras comunidades autónomas con crecimientos de deuda entre 25 y 30 puntos, como puede ser el caso de Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia o Murcia. Por lo tanto, empeoramiento global del subsector comunidades autónomas en cuanto a su posición de deuda, pero además con comportamientos heterogéneos y que ha aumentado las asimetrías o las diferencias en cuanto a la vulnerabilidad de las comunidades autónomas
respecto a esta nueva crisis medido en el ratio de deuda-PIB. Este aumento de la deuda es consecuencia lógica de un aumento en la brecha fiscal que se produjo en los años de la crisis anterior, en la crisis del 2008, y que se produjo, que afectó tanto a los ingresos como a los gastos. Nosotros hemos hecho un ejercicio eliminando el efecto de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, que, como saben, distorsiona de manera importante el análisis que se puede hacer respecto a la evolución de los agregados fiscales. Pues bien, en el periodo 2007-2011 se produjo una ampliación de la brecha fiscal. De hecho, en el 2011 llegó a registrarse un déficit en términos de contabilidad nacional del 5,2%. Es verdad que sin el efecto negativo de la liquidación del 2009 este déficit era del 3,4% y ello fue el resultado tanto de una caída por el lado de los ingresos, una caída de la recaudación de en torno a un 10% en el periodo, como por un incremento fundamentalmente de los gastos corrientes con crecimientos superiores al 15%. En concreto del 15% en lo que se refiere a la remuneración de asalariados y por encima de ese 15% en lo que se refiere a los consumos intermedios. La única partida de gasto que experimentó una reducción fue los gastos de capital, que en el periodo 2007-2011 se redujeron en torno a un 24%. La consolidación fiscal se produce de manera más relevante en torno a los ejercicios 2012-2018. El punto fundamental, como recordarán, son los decretos que tuvieron lugar en el año 2012 en materia de personal, en materia de sanidad y en materia de educación, y ello provocó tanto una contención de los gastos corrientes en el ámbito de todas las comunidades autónomas. No obstante, sí que me gustaría destacar que, bueno, en este periodo los gastos de capital continuaron reduciendo con caídas superiores al 30%, pero sí que es verdad que en la evolución del gasto corriente en este periodo analizado 2012-2018 podríamos distinguir dos periodos. Uno hasta el 2016, donde sí que efectivamente se produce una reducción tanto de los consumos intermedios como de la remuneración de asalariados, para un comportamiento posterior, ya en los años 17 y sobre todo en el 18, con una recuperación moderada de estos gastos, tanto en lo que se refiere a la remuneración de asalariados como al resto de los gastos corrientes. Consecuencia de esta evolución de ingresos y gastos es, desde luego, el deterioro del saldo fiscal que decíamos y el aumento en el nivel de deuda registrado. Y lo que sí que me gustaría hacer hincapié es que si veíamos ya que a partir del año 2017-2018 esta tendencia a la consolidación fiscal empieza a frenarse, desde luego parece detenerse en el año 2019, donde se mantiene una senda de crecimiento del gasto que hemos visto que ya se había iniciado en el 2018, con crecimientos que en el caso del 2019 se sitúan en el 5% frente al 4% que se había registrado en el ejercicio anterior, cuando recordemos que las tasas de referencia fijadas por la regla de gasto eran del 2,4 y 2,7% respectivamente. A ello contribuyen además algunos factores fundamentales que sí que me gustaría destacar en este deterioro del saldo fiscal en el año 2019, que es el incremento de la remuneración de asalariados, consecuencia del acuerdo alcanzado el año anterior con sindicatos, y desde luego también la reducción que en el año 2019 se produce en los recursos de las comunidades autónomas como consecuencia de la entrada en vigor del sistema de información inmediata del IVA. Esta reducción de recursos derivó del hecho de que cuando uno analiza la evolución de los ingresos o la cuantificación de los ingresos en términos de contabilidad nacional, utiliza un criterio de devengo que se utiliza para el conjunto de las administraciones públicas y para la administración central, pero que en el caso de los recursos del sistema de financiación se torna en un criterio de caja. Eso hizo que, si bien el sistema de información inmediata del IVA tuvo efectos neutrales a nivel global, también tuvo efectos neutrales en cuanto a sus sectores en términos de caja, no tuvo efectos neutrales en términos de contabilidad nacional
en la distribución del déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas para ese año 2019. Bien, con todo esto vemos ya esta situación de vulnerabilidad a la que yo me refería al principio, que deriva, por un lado, de la elevación del nivel de deuda, consecuencia del deterioro del saldo fiscal, como hemos visto. Pero además, yo creo que hay ciertos rasgos que hacen a las comunidades autónomas especialmente vulnerables ante crisis de este tipo, ¿no? Por un lado, está que esta crisis afecta fundamentalmente a un gasto que es objeto de gestión por parte de las comunidades autónomas. El gasto en sanidad, evidentemente muy afectado por la crisis sanitaria, el gasto en educación también muy afectado por esta crisis sanitaria en la medida en que ha habido que adaptar los sistemas educativos a las nuevas condiciones y a los requisitos de distanciamiento social. Y tenemos que tener en cuenta que solamente la educación y la sanidad representan más del 60% del gasto gestionado por las comunidades autónomas, que se eleva al 70% si incluimos también los gastos de protección social. Por el lado, por lo tanto, del gasto, esta crisis ha afectado de manera particular a las comunidades autónomas, que sin embargo no tienen gran autonomía de decisión por el lado de los ingresos, como todos sabemos. Sin perjuicio de que evidentemente sí que tienen algunas partidas de ingresos sobre las que las comunidades autónomas tienen capacidad de decisión, lo cierto es que más del 60% de los recursos con los que cuentan las comunidades autónomas vienen del sistema de financiación, entendido este como los recursos sometidos a entregas a cuenta y posterior liquidación. Por lo tanto, la capacidad de reacción de las comunidades autónomas en esta crisis se ha visto también afectada como consecuencia de que ha incidido fundamentalmente en gastos gestionados en el ámbito autonómico que no se corresponden con esta capacidad de decisión o de maniobra en el ámbito de los ingresos. Luego veremos que las decisiones adoptadas por el Gobierno central sí que han atemperado o han aligerado esta situación de vulnerabilidad previa con la que contaban las comunidades autónomas en materia de ingresos. Bien, por concluir de esta breve panorámica de cuál era la situación de las comunidades autónomas podríamos decir, pre-COVID, antes de que irrumpiera esta crisis sanitaria y económica, pues podríamos resumirlo de la siguiente manera. Las comunidades autónomas afrontan esta crisis en una situación más vulnerable de lo que lo hicieron en la crisis anterior, con un nivel de endeudamiento 4 veces superior al que tenían en aquel momento, que además sí que se venía apreciando cierta fatiga en la consolidación fiscal, en la senda de consolidación fiscal que se había iniciado en el 2012 y que se frena o cambia un poco la tendencia en el 2018 y fundamentalmente en el 2019, que además tienen una situación de extrema vulnerabilidad por tratarse de una crisis sanitaria, por la especialización que hemos visto del gasto autonómico en aquellas partidas más afectadas por esta crisis, que en el caso de algunas comunidades autónomas es especialmente grave en la medida en que también tienen una especialización económica en determinadas ramas de actividad que se han visto más afectadas por las medidas de distanciamiento social. Solamente quiero recordar que hay comunidades autónomas como Baleares o Canarias que tienen un peso de la rama turismo, de actividades vinculadas al turismo, que están entre el 45% en el caso de Baleares y del 35% en el caso de Canarias. Además, no está en el ámbito autonómico los mecanismos de estabilización y, desde luego, tienen una fuerte dependencia del sistema de financiación. Además, esta situación de vulnerabilidad medida por todos estos indicadores no se manifiesta de igual manera para todas las comunidades autónomas y podemos decir que existe una gran heterogeneidad en cuanto a la posición pre-COVID de todas y cada una de las comunidades autónomas. Con esta situación lo que podemos decir es que la respuesta a la crisis del 2020 por parte de las comunidades autónomas se sitúa en una situación de partida muy distinta a la que teníamos en el 2008, con poco margen por el lado de los ingresos, muy afectados por el lado del gasto por la crisis y desde luego con dificultades, sobre todo en el caso de algunas comunidades autónomas, para tener acceso a la financiación en los mercados. Bien, en este contexto
¿Cómo ha impactado esta crisis en el ámbito autonómico? Pues desde luego podemos decir que las comunidades autónomas tienen un papel muy relevante y además creciente en la gestión de la crisis. Si vemos aquí las distintas medidas que se han adoptado en materia COVID con incidencia en el déficit, no estoy hablando de las medidas de carácter financiero, pues observamos que en el 2020 el 28% de las medidas COVID adoptadas por los distintos niveles de las administraciones públicas han sido gestionadas por las comunidades autónomas, lo que ha representado más de un punto del Producto Interior Bruto. Para el 2021, en la medida en que ya las medidas COVID adoptadas por los fondos de seguridad social inician una tendencia decreciente, el 37% de las medidas COVID pasarán a ser gestionadas por las comunidades autónomas, un 0,8% en términos de PIB, pero que se eleva a un 51% y a un 1,4% del PIB si incluimos las ayudas a empresa establecidas por el Decreto 5/2021, que serán gestionadas por un importe de unos 7.000 millones por parte de las comunidades autónomas. Como no podía ser de otra manera, la mayor parte de las medidas adoptadas, ya me refiero al ámbito autonómico, son medidas en el ámbito sanitario, si bien también cabe destacar pues, medidas en materia de promoción económica, en materia de servicios sociales o recientemente las que se instrumentarán o que se gestionarán en cuanto a las ayudas a empresa al que me he referido, aprobadas en el Decreto 5/2021. Bien, si bien es cierto que el papel de las comunidades autónomas en la gestión de la crisis es fundamental, es un papel muy importante y además creciente, no es menos cierto que la mayor parte de la financiación de estas medidas viene de la mano de la Administración central. Como luego veremos cuando analicemos cuál es el cierre del 2020 de las comunidades autónomas y las previsiones para el 2021, la situación de déficit de las comunidades autónomas, tanto en un año como en otro, es una situación que yo diría que nos ha sorprendido a muchos de los que analizamos o evaluamos la situación de las finanzas públicas. Yo diría que incluso al propio Gobierno central, en la medida en que las previsiones de déficit de las comunidades autónomas contenidas en el plan presupuestario han resultado finalmente quedarse muy por encima del resultado que finalmente han obtenido las comunidades autónomas en el 2020. Sin embargo, sí que ha habido un empeoramiento del saldo de la Administración central respecto al 2019, alcanzando niveles de déficit superiores al 8% en el ejercicio pasado. Bien, esta financiación que le vienen a las comunidades autónomas de las distintas medidas que se han ido adoptando, hemos tratado de recopilar las principales líneas de financiación. Como saben, en el año 2020 se recibieron fondos extraordinarios, fondos COVID, que hemos llamado por importe de 16.000 millones. Estos fondos, a pesar de ser un fondo COVID, que desde luego se repartió en función de la incidencia de la crisis del COVID en las distintas comunidades autónomas, no tienen carácter finalista, es decir, una vez recibidas las comunidades autónomas deciden el ámbito de gasto de estos fondos. Para el año 2021, los fondos a recibir, tanto de la Administración central como los fondos europeos, superan los 39.000 millones. Por parte de la Administración central hay una dotación adicional en los presupuestos generales del Estado para el 2021 con la finalidad de dotar de una mayor financiación a las comunidades autónomas. Está pendiente de fijarse el reparto. En principio, nosotros en nuestras estimaciones, puesto que se trata de dotar de una mayor financiación a las comunidades autónomas de cara a alcanzar un no quiero llamarlo objetivo de déficit, sino un déficit de referencia del 1,1%, pues hemos hecho un reparto en función del PIB. Este reparto es el que de forma mayoritaria también han seguido las comunidades autónomas en sus presupuestos, pero es verdad que sobre la mesa algunas comunidades autónomas han puesto otras variables de reparto, como sería, por ejemplo, los criterios de población. Bien, esta dotación es de unos 14.000 millones, 13.500 millones, que equivalen al 1,1% del PIB,
Y recientemente, con el decreto 5/2021, también se establece una financiación de 7.000 millones que serán gestionados por las comunidades autónomas y cuyo destinatario final son ayudas a empresas. Por parte de los fondos europeos, las comunidades autónomas recibirán más de 9.000 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia. Este mecanismo, estos fondos son gestionados por la Administración Central y distribuidos posteriormente a las comunidades autónomas. Y por último tenemos los fondos REACT, que serán gestionados por las comunidades autónomas por un importe de 8.000 millones en el 2021 y de 2.000 millones en el 2022, a los que tenemos que añadir otros 1.400 millones que serán gestionados por la Administración Central y transferidos a las comunidades autónomas. Bien, ¿cuál es la situación entonces de las finanzas autonómicas en el año pasado y las perspectivas que caben esperar para este año? Pues las consecuencias han sido que, a pesar de que, como decíamos, es una crisis que impacta de lleno en el gasto gestionado por las comunidades autónomas, a pesar de que van a ser ellas y están siendo ellas las que gestionan una parte muy importante de las medidas adoptadas, el impacto en las cuentas públicas autonómicas ha sido muy limitado. Así, en el año 2020, las comunidades autónomas han cerrado con un déficit de 2 décimas de PIB, 4 décimas menos que en 2019, que en el año pre-COVID. Soy la primera que digo que AIREF nos ha sorprendido. Nuestras estimaciones para el cierre de las comunidades autónomas, desde luego, estaban en torno al 0,6%, en línea con el déficit alcanzado en 2019. Este también era el déficit previsto por el Gobierno en el plan presupuestario, y realmente ha sido en ese sentido cierta sorpresa este cierre tan favorable de 2 décimas en el 2020, como digo, 4 décimas por debajo de lo que era la situación pre-COVID. Las comunidades autónomas, tanto el Ministerio de Hacienda como nosotros, hemos pedido que nos cuantifiquen cuál es el impacto que estiman que ha tenido el COVID en sus cuentas públicas, y las comunidades autónomas estiman que el impacto del COVID en sus finanzas han sido de 20.000 millones de euros, que afectan fundamentalmente al lado del gasto, pero también en alguna medida, en torno a 2/3 por el lado del gasto y 1/3 por el lado de los ingresos, han contribuido a este impacto que ya cifran en 20.000 millones de euros. Los fondos que se han recibido por parte de las comunidades autónomas, me refiero a fondos adicionales a los recibidos en el 2019, tanto por recursos del sistema de financiación como por el fondo COVID al que me he referido anteriormente, ha sido 21.000 millones más que en 2019. Y lo que sí que observamos además es que si es correcta esta cuantificación del impacto COVID de 20.000 millones, lo que observamos es una baja ejecución del gasto no asociado a la pandemia. Realmente se estarían registrando variaciones muy por debajo de lo que cabía esperar, y imagino que ello obedece a la prioridad de los gobiernos autonómicos para atender a las necesidades inmediatas derivadas de la crisis, que ha podido suponer una ralentización en los calendarios de ejecución presupuestaria o de contratación, y que haya repercutido finalmente en esta baja ejecución del gasto no asociado a la pandemia. Si esto es así, lo que nosotros sí que incorporamos en nuestro escenario del 2021 es cierta recuperación en el ritmo de ejecución de estos gastos no asociados a la crisis sanitaria. Para 2021, las perspectivas de AIREF o las estimaciones de AIREF es que el déficit autonómico podría situarse en torno al 0,4%. Hemos rebajado las previsiones de déficit del 2021 que teníamos anteriormente, precisamente porque, a pesar de que nuestras previsiones macroeconómicas han tendido a empeorar y ajustarse o aproximarse al escenario más pesimista dentro de los 3 escenarios que barajaba AIREF, sí que es cierto que el punto de partida favorable del cierre del 2020 nos ha llevado a revisar las previsiones de déficit para el 2021, que en este momento fijaríamos en torno a estas 4 décimas de PIB.
El impacto estimado por las comunidades autónomas del COVID en este ejercicio sería de 10.000 millones, es decir, 10.000 millones menos que sus estimaciones para el 2020. Nosotros esperamos una recuperación del gasto no asociado a la pandemia, precisamente por este posible desplazamiento que en los calendarios de tramitación hubiera podido producirse, y los fondos que recibirán las comunidades autónomas de la Administración Central, tanto por la vía del sistema de financiación como por las transferencias extraordinarias, se situarían 5.000 millones menos de lo recibido en 2020. En esta situación sí que tenemos riesgos tanto al alza como a la baja. El principal riesgo al alza es que finalmente la evolución prevista del gasto, tanto el asociado a la crisis sanitaria como el no asociado a la crisis sanitaria, sea superior a lo que son nuestras estimaciones. Alguna comunidad autónoma tiene estimaciones de evolución de gasto superior al nuestro. Y también tenemos riesgos a que la situación en este caso fuera más positiva, vinculado sobre todo a la evolución de la propia evolución de la pandemia o al ritmo de ejecución de los proyectos y percepción de los fondos europeos, que nosotros estimamos que tendrán un impacto neutral en el déficit en términos de contabilidad nacional, pero que podría finalmente no tenerlo en la medida en que podrían anticiparse fondos o se permitiese la financiación de proyectos que ya estaban previstos y que pasarían a financiarse a través de estos fondos europeos. Bien, si no hubiera habido transferencias de la Administración Central de carácter extraordinario vinculados al COVID, el déficit de las comunidades autónomas podría haberse situado en el 1,7% en el 2020 y llegar al 2% en el 2021. ¿Cómo se reparte esta situación favorable en cuanto tanto a las perspectivas para el 2020 como para el 2021? Recuerden que para el 2021 el déficit de referencia estaba fijado en el 1,1% y nosotros estamos hablando de unas previsiones de déficit que podrían situarse en el entorno del 0,4% del PIB. Bien, esta situación favorable en términos de saldo fiscal se ha producido en el 2020 en casi todas las comunidades autónomas. Es decir, todas las comunidades autónomas, a pesar de la pandemia, han mejorado su saldo fiscal en el 2020 respecto al que se había alcanzado en el 2019, con la excepción de Canarias, Navarra y País Vasco, que sí que han obtenido un resultado peor al que habían registrado en el año 2019. De hecho, hay varias comunidades autónomas, en concreto 6 comunidades autónomas, que han reducido en más de un punto el déficit registrado en el año 2019. ¿Qué cabe esperar para el 2021? Pues a nosotros lo que nos sale es que en el 2021 todas las comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad Valenciana y Murcia, estarían por debajo de este nivel de referencia en términos de déficit del 1,1%. Y esta distribución o estas previsiones se basan, como les he dicho anteriormente, en que los fondos pendientes de fijar los criterios de reparto y que equivalen al 1,1% del PIB se distribuyen con arreglo a la variable PIB y no con arreglo a otras variables como pudiera ser la población. Sí que hemos hecho el ejercicio de hacer unos criterios de distribución distintos, por ejemplo, en base a la población, y si bien se registran variaciones puntuales de alguna comunidad autónoma que estaría en el entorno de 4 décimas, no alteraría esta conclusión de que todas las comunidades autónomas, a excepción de las 2 que he señalado, estarían por debajo de este nivel de referencia fijado del 1,1% del PIB. Bien, ¿cómo se traduce esta situación en términos de deuda? Pues en términos de deuda, realmente hay un empeoramiento del nivel de deuda, evidentemente, mientras se siga registrando una posición de déficit, pero es verdad que en el 2021 el crecimiento previsto para el PIB permite un equilibrio en el saldo, en el ratio deuda-PIB, que provoca un descenso de esta ratio pues, en todas las comunidades autónomas. Y lo que sí que me gustaría destacar del año 2020 es que en 2020 se han generado nuevamente excesos de financiación
es decir, comunidades autónomas con un déficit inferior al previsto inicialmente, se han endeudado hasta el límite máximo permitido del 0,2%. Esta situación de excesos de financiación en el pasado se produjeron tanto en el año 2017 como en el año 2018 y derivan de que inicialmente se fija un objetivo de deuda que va en consonancia con el objetivo de déficit, pero cuando finalmente el déficit alcanzado es inferior al establecido inicialmente, sí se permite a las comunidades autónomas endeudarse hasta ese 0,2% a pesar de que su resultado haya sido de un déficit inferior al 0,2 o incluso en algunos casos en situación de superávit. Esta situación se había corregido por parte del Ministerio de Hacienda. Nosotros en AIREF lo habíamos estado determinando y bueno, pues nos salía que podría haber unos 1.000 millones de exceso de financiación acumulado en los años 17 y 18. En el 19 se había corregido esta situación y estaba previsto que se fuera absorbiendo poco a poco estos excesos de financiación, pero ahora nuevamente en el 2020 ha sido posible el endeudamiento por encima del déficit registrado. Bien, con esta panorámica respecto a las finanzas autonómicas, que realmente, como hemos visto, el deterioro fiscal está afectando fundamentalmente a otros subsectores, fundamentalmente a la Administración Central, que registró un déficit del 8,4% en el 2020 y que, según nuestras estimaciones, se situaría en el 6% en el 2021. Esta situación, esta financiación por parte de la Administración Central de buena parte de las medidas que se han adoptado con ocasión de esta crisis, pues origina una situación de partida de cara a la consolidación fiscal de las cuentas autonómicas que podríamos decir que es un buen punto de partida. Ello no quiere decir que no haya retos futuros, entre otros, y antes de empezar a ver los que hemos preparado, hemos visto que la financiación de momento viene de parte de la Administración Central. Hemos visto también que las comunidades autónomas, sobre todo muchas de ellas, tendrían dificultades para financiarse de otra forma. Y sí que hemos visto también que a pesar de que esta financiación viene de la Administración Central, sí que la gestión recae de manera importante en el ámbito autonómico, con lo cual ya adelanto que uno de los principales retos será la capacidad, si las comunidades autónomas tienen capacidad para absorber y gestionar todos los fondos de las que se les ha hecho responsable desde el punto de vista de su gestión. Yo aquí he planteado algunas preguntas, ¿no? Por el lado de los gastos, yo creo que esta pregunta no es exclusiva para las comunidades autónomas, es una pregunta que podríamos hacer en el ámbito de las administraciones públicas. ¿Se va a consolidar parte del gasto adicional que se ha llevado a cabo por parte de las comunidades autónomas? ¿Qué va a pasar con esas plantillas que se han ampliado tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo? ¿Qué va a pasar con ese aumento de capacidad de los hospitales o con la creación de nuevos hospitales? ¿La crisis va a dejar secuelas permanentes en las cuentas de las administraciones públicas y de las comunidades autónomas? Aquí simplemente quiero apuntar, son varios los ámbitos en los que podríamos plantearnos esta cuestión. Pero sí que me parece importante, por ejemplo, antes yo hablaba de la especialización productiva de algunas comunidades autónomas en ramas vinculadas con el turismo. La Organización Mundial del Turismo pues, ha sacado un observatorio en el que bueno, pues, realiza una encuesta a distintos países y agentes económicos y sociales y de esa encuesta sale que en torno al 50% de los encuestados piensan que el turismo internacional se recuperará en el 2022, pero hay un 35% que piensa que el turismo internacional se recuperará en el 2024 y siguientes. Con lo cual, parece que, no sé si permanentes, pero sí durante un largo periodo de tiempo es probable que existan secuelas. También es probable que tengamos que adaptarnos de forma permanente ámbitos como el sanitario y ámbitos como el educativo. No sé si se podrá volver a los ratios de alumnos que había por aula como existían en el pasado y desde luego no sabemos en qué medida
pues se puede estar generando gastos de naturaleza estructural que puedan permanecer en el tiempo. Esto me llevará a alguna de las recomendaciones en materia de planificación a medio y largo plazo. Por el lado del ingreso, tenemos la duda de, bien, hasta ahora las cuentas autonómicas están en una buena situación de partida a pesar de la crisis, como hemos visto, bueno, pues en parte por la financiación, por los fondos adicionales que han venido de la Administración Central y que han originado un deterioro claro en las cuentas de la Administración Central. Pero ¿cuánto tiempo van a permanecer esos fondos extraordinarios y por qué importe? ¿Qué va a ocurrir con el sistema de financiación? Realmente la no adaptación de las entregas a cuenta en el año 2020 a la realidad que ya se conocía respecto a la evolución de los ingresos tributarios del Estado vuelve a originar una liquidación negativa en el 2022, es decir, vuelve a aplazarse de alguna forma el impacto de la crisis en el ámbito autonómico. Y no sé si en el caso de algunas comunidades autónomas, por las conversaciones que hemos podido tener con ellas, están pensando o tienen en mente que para el 2022, cuando se produzca esa liquidación negativa, no se va a reproducir el efecto de las liquidaciones negativas del 2008 y 2009, ni por cuantía, ni porque probablemente en el 2022 se haya podido poner en marcha la reforma del sistema de financiación, que por otra parte, como saben, es una reforma recurrentemente pospuesta. Pues un elemento más de incertidumbre a añadir a futuro. Bien, si hablamos de consolidación, yo empezaría casi planteando qué entendemos por consolidación fiscal. Es decir, cuál es el nivel al que queremos tender, cuál es el nivel en el que podemos decir ya hemos alcanzado la consolidación fiscal. Yo creo que ese es uno de los principales aspectos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando en la consolidación fiscal de los distintos niveles de gobierno. ¿Cuál es el límite de déficit o la posición que consideramos que llevaría a haber alcanzado esa consolidación fiscal? ¿Es el equilibrio estructural del que habla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria? Bueno, yo creo que ahí tendremos que replanteárnoslo. ¿Se va a exigir una consolidación fiscal como la que teníamos antes? Es decir, una consolidación fiscal del tipo de la que siguió a la crisis del 2008. Pero si tenemos esas dudas en el ámbito nacional, ¿qué haremos con la regla de gasto? ¿Qué haremos con el marco fiscal que, bueno, podemos a lo mejor luego hablar que desde luego se ha mostrado ineficaz en muchos de sus aspectos? Pero no solamente en el ámbito nacional. La Unión Europea, hablaba antes Santiago, de cuándo volveríamos a las reglas fiscales europeas, si en el 22 o más adelante, pero ¿volveremos a las mismas reglas fiscales también en el ámbito de la Unión Europea? Y por último, como os decía anteriormente, ¿qué capacidad tendrán las comunidades autónomas para absorber los fondos que le puedan venir tanto de la Administración Central como del ámbito europeo, ¿no? ¿Qué capacidad de absorción y gestión de nuevas medidas se podrá tener en el ámbito de los gobiernos autonómicos? Sí que hay ciertos riesgos latentes. Yo decía que las comunidades autónomas llegan en una buena posición a este proceso de consolidación fiscal cuando sea el momento de iniciarlo, pero sí que es verdad que para el año 2022, como ya les avanzaba, cabe esperar un deterioro importante del saldo fiscal de las comunidades autónomas con las variables y en el entorno que en este momento tenemos. En el 2022, según nuestras estimaciones, los recursos podrían disminuir en torno a un 7%, y ello por varios motivos. Primero, bueno, pues por el perfil decreciente de los fondos vinculados al plan de recuperación. Esto realmente se acompasaría también, probablemente o no, de una diferente evolución por el lado del gasto. Es de suponer que el impacto en contabilidad nacional pueda ser neutral, pero bueno, es una cosa que está por ver. Este acompasamiento de los recursos y el gasto, por la no reiteración de transferencias extraordinarias por una cuantía importante, como hemos visto en el 2020 y en el 2021, y por una caída estimada
en los recursos del sistema de financiación, que según los cálculos de AIREF podría suponer una liquidación negativa de en torno a 3 décimas del PIB. ¿Qué recomendaciones hemos hecho nosotros en el ámbito, no sé si decir de la consolidación fiscal, pero desde luego sí que en el ámbito de la senda fiscal y del marco fiscal en el que nos movemos actualmente? Pues bueno, podemos diferenciar varias medidas. Medidas más de corto, de medio y de largo plazo. En cuanto a las medidas a corto plazo, nosotros insistimos mucho que el hecho de que estén en suspenso las reglas fiscales, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, no significa que no tenga que haber supervisión fiscal. Es más, precisamente por la ausencia de reglas fiscales, es más necesaria que nunca esta supervisión fiscal. Por lo tanto, más allá de las obligaciones normativas que pueda haber para el suministro de información, sí que a nosotros nos parece que hay que incrementar precisamente por esta ausencia de reglas fiscales la transparencia. Por eso, nosotros reclamamos que se sigan publicando determinados informes sobre el cumplimiento de reglas fiscales y sobre el gasto computable se venían publicando, y que el hecho de que ahora mismo no haya ni tasa de referencia en materia de gasto ni objetivos de déficit y deuda no significa que no tengamos que saber cómo se están comportando las distintas administraciones públicas respecto a todas estas variables. También, y al hilo de esta recomendación, en el marco de la supervisión fiscal, hemos hecho recomendaciones a los órganos de tutela para que sigan realizando esta supervisión fiscal en el ámbito local, y hemos pedido que se publique información de alta frecuencia que en el momento de incertidumbre en el que nos encontramos pues son realmente muy útiles. También hemos pedido que se ajuste el endeudamiento de las comunidades autónomas a las necesidades reales de financiación. Ya en el ámbito del medio plazo, lo que pedimos es que se tenga en cuenta que, por supuesto que ahora mismo es defendible un deterioro del saldo fiscal. No solamente es defendible, sino aconsejable. Hay que actuar con firmeza ante la crisis sanitaria y económica. Hay que evitar que se produzcan daños estructurales en nuestro tejido productivo, pero no es menos cierto que ese gasto o esas medidas deben de tener un carácter puntual y coyuntural, y no un carácter estructural que comprometa la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por lo menos, si hay gasto estructural, tenemos que ser conscientes de que estamos acometiendo gasto estructural y tenemos que tener planificada una financiación para ese gasto. Al hilo precisamente de eso que estoy diciendo, es por lo que AIREF reclama insistentemente en todos sus informes que se fije una estrategia fiscal a medio y largo plazo, una hoja de ruta. Y ya no es porque la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establezca que hay que presentar un plan de reequilibrio cuando se activa la cláusula de escape y se dejan en suspenso las reglas fiscales. Ya no solamente es por una cuestión de índole normativo, sino porque hay varios motivos que aconsejan la realización de esta estrategia fiscal a medio y largo plazo. Por un lado, porque un aspecto importante de la recuperación va a venir de la mano de los fondos europeos, que tienen un perfil plurianual. Esta plurianualidad en los fondos y en la ejecución de los proyectos que se van a financiar con dichos fondos aconsejan una planificación fiscal donde se vea claramente cuáles son los proyectos que se están ejecutando, qué impacto están teniendo en las cuentas públicas y cuáles son los fondos que llevan asociados. Pero además, esta hoja de ruta a medio y largo plazo tiene que servir de orientación a la política fiscal. Tenemos que ver qué gastos, qué ingresos, qué medidas se van a adoptar de política fiscal de aquí a los próximos años para conseguir esta sostenibilidad de las cuentas públicas. Es cierto que existe una gran incertidumbre, lo ha dicho Santiago al principio y lo sigo diciendo yo a lo largo de la presentación continuamente, pero esta incertidumbre no puede, sino al contrario, aconseja la realización de esta planificación sin perjuicio de que haya hitos y ventanas de revisión en función de cómo se vayan desarrollando las cosas, tanto en el ámbito sanitario, en el ámbito económico o en el ámbito europeo. Bien, ya para terminar, nosotros lo que decimos es que es necesario una perspectiva integral, integral por varios motivos. Integral en el sentido de que afecte a los distintos niveles de gobierno, a los distintos niveles de las administraciones públicas, e integral
en la medida en que es difícil hablar de consolidación fiscal sin hablar de otros muchos temas, ¿no? Planteamos algunos de los elementos concretos. Tenemos que tener claras cuáles son las competencias de las administraciones públicas y actuar en consecuencia. Probablemente, y al hilo de estas competencias muy distribuidas entre los distintos niveles de gobierno, tenemos que reforzar los mecanismos de coordinación. AIREF, en el ámbito de la evaluación de las políticas públicas que viene desarrollando en los últimos años, analizó el funcionamiento de las conferencias sectoriales y concluyó que era un funcionamiento claramente mejorable. Es necesario una mayor coordinación y una mayor participación de los distintos niveles de gobierno en las decisiones. Vinculado a ello y en esta claridad en cuanto al ejercicio de competencias y esta colaboración en el ejercicio de competencias, es necesario avanzar en un sistema tributario que esté acorde con las competencias y con la gestión que le corresponde a cada administración por el lado del gasto. Vinculado a ello, habrá que acometer el sistema de financiación autonómica. En la línea ahí AIREF sí que no entra a determinar cuál es el sistema de financiación que tiene que haber, pero sí que es verdad que la perspectiva de una renovación del sistema de financiación autonómica, de una reforma del sistema de financiación autonómica, con lo que ello puede conllevar, no solamente en materia de ingresos, sino también a lo mejor en materia de deuda, supone un incentivo o supone una distorsión en el comportamiento de los gobiernos subnacionales ante esas perspectivas que pueda haber de reforma. Creo que hay que acometerlo y aclarar y despejar las dudas. Creo que tienen que estar claras cuáles son las reglas de juego con las que cuenta cada administración pública, porque así, solamente así, se le podrá exigir responsabilidad por su comportamiento en el ámbito fiscal, al que siempre me refiero. Tendremos que revisar, podemos aprovechar el momento. Ya sabíamos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria tenía claras deficiencias e insuficiencias. Se puede aprovechar el momento para poner en marcha un nuevo marco de reglas fiscales y, desde luego, habrá que acometer también la sostenibilidad de la deuda autonómica, especialmente en el caso de algunas comunidades autónomas que, como hemos visto, tienen una posición comprometida. Al margen o de forma paralela, no al margen, sino apoyando todas estas cuestiones que dejo sobre la mesa, sí que he querido fijar como un eje transversal que yo creo que vincula a todas estas actuaciones. Por un lado, tenemos que mejorar en la calidad y eficiencia del gasto. No sé si durante un tiempo podemos esperar muchas alegrías por el lado de los ingresos yo creo que sí que tenemos que garantizar que somos eficientes en la gestión de los recursos públicos. La eficacia y eficiencia es un principio reconocido en la Constitución española y desarrollado en todas las leyes posteriores, pero que creo que todavía hay un camino largo por recorrer en eficiencia, en eficacia y en la evaluación de esa eficiencia y eficacia. Creo que también tenemos que tener especial cuidado o atención en este marco de supervisión del que yo hablaba, aun cuando no haya reglas fiscales de pasivos contingentes. Son varios los pasivos contingentes que se han generado con ocasión de la pandemia. Los riesgos asociados a estos pasivos, algunos ya se han materializado respecto a las líneas avaladas por el Estado, pero además en los presupuestos generales del Estado se incluyen pasivos contingentes por importe de unos 14.000 millones, entre los que cabe destacar la autopista de peaje, la responsabilidad patrimonial por la autopista de peaje de Acesa, por importe superior a 2.000 millones, los arbitrajes internacionales energéticos por los esquemas de apoyo a las energías renovables, por importe superior a 9.000 millones, los recursos interpuestos por las comunidades autónomas y entidades locales en relación con la liquidación definitiva precisamente del IVA 2017 por importe superior a 2.000 millones. AIREF insiste mucho en que tenemos que tener bien localizados, bien cuantificados los pasivos contingentes, asignando las probabilidades de materialización de cada uno de ellos. Recientemente, en las cuentas del 2020, se ha producido la integración de la reclasificación de Sareb, con el impacto
que ha tenido en el déficit público, y pensamos que es muy importante que se avance en materia de información sobre pasivos contingentes. La semana pasada sacamos un informe, una opinión en la jerga de AIREF respecto a la transparencia fiscal, siguiendo la metodología del Fondo Monetario Internacional, donde nos salían que las distintas administraciones públicas tienen una buena posición, desde luego, al nivel de otros países europeos en lo que se refiere a presupuestación, en lo que se refiere a rendición de cuentas, en lo que se refiere a la elaboración de cuentas públicas, pero desde luego teníamos un margen de mejora muy importante en lo que se refiere a la cuantificación y seguimiento de los pasivos contingentes. Con todo ello y con las limitaciones que sin duda tenemos en un contexto de extrema incertidumbre como la que tenemos, y ya termino con las mismas palabras que empecé, de lo que se trata es de mejorar la previsibilidad, lo que sin duda da siempre herramientas para una actuación temprana y una corrección de aquellas cosas que pueden ser necesarias corregir. Esta es la visión de la AIREF. He tratado de dar una visión completa del pre, durante y post. Y nada, solamente me queda agradeceros vuestra invitación y escuchar atentamente lo que Diego y Paco tengan que decir. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Paco, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias a RIFDE por la invitación, a María por la presentación, a Cristina Herrero por la presentación extremadamente clara, bien fundamentada y mejor estructurada. De manera que, bueno, y que además comparto prácticamente en su totalidad, de manera que mis comentarios pues solo pueden ser poner encima de la mesa algunos aspectos que en esta ya muy rica exposición se pueden añadir, ¿no? Y haré en una primera ronda, según he quedado con Diego antes de empezar, ¿no?, para darle mayor agilidad, algunos comentarios sobre los puntos 1 y 2, la situación pre-COVID y el impacto de la pandemia, y después intervendrá él y volveré yo quizás sobre algunas de las cuestiones que se refieren más bien a las perspectivas, ¿no? Vamos a ver, de la presentación hecha de la situación pre-COVID, yo creo que hay una idea central, que es esta llamada de atención sobre el incremento de la vulnerabilidad financiera asociada al elevado stock de deuda que se deriva, y aquí quisiera hacer un par de subrayados. En primer lugar, se deriva de la forma en la que se asimiló durante la década anterior la crisis precedente, ¿no? ¿Y qué quiero decir con ello? Pues, bueno, hubo que dar respuesta a un fuerte desequilibrio de las cuentas públicas, que además en el caso de las comunidades vino marcado también por un tardío reconocimiento de la situación, pero, y a partir de algunos datos que Cristina ha destacado, yo quisiera, añadiendo algún otro, señalar que, claro, de la forma concreta en la que se asimiló aquella crisis se han derivado algunas de las circunstancias de vulnerabilidad, no solo financiera, sino también en algo que ahora nos ha enfrentado a una situación muy difícil, que es la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Y solo destacaré tres cosas. Una que ha mencionado Cristina, ¿no? Bueno, uno de los rasgos más preocupantes de cómo se asimila la crisis anterior es el desplome de la inversión pública, en general, en todas las administraciones, en particular en las autonómicas y también en la sanitaria. En general, con los datos de los que disponemos, durante buena parte de esta década, el nivel de la inversión bruta no ha alcanzado a cubrir la inversión de reposición, o si se quiere la depreciación. Claro, cuando uno mira los datos internacionales disponibles y tiene en cuenta esto, y tiene en cuenta también las políticas seguidas en materia de personal, pues quizás no resulta tan sorprendente en comparación con algunos países grandes europeos, que las condiciones en las que el sistema de salud ya ha tenido que asimilar esta crisis en España hayan sido unas dotaciones de recursos humanos
de camas instaladas o de políticas de salud pública que han incrementado la tensión. Y me parece que es pertinente señalarlo, sobre todo para que pensemos cómo nos enfrentamos al futuro, ¿no? Porque, bueno, aquí hay unas interdependencias que conviene subrayar entre distintos tipos de vulnerabilidad. Evidentemente todo es mejorable si gastamos bien, ¿eh? Eso conviene no olvidarlo. El segundo comentario sobre esta cuestión de la situación de partida es que, claro, este incremento de la vulnerabilidad financiera entre el 2008, 2009 y 2019 se desprende de lo que ha mostrado Cristina Herrero, los gráficos de la evolución de ingresos y gastos, ¿no? Ahí aparecían cifras en las que en el año 2019 nos situábamos en niveles similares de gasto a los de los anteriores a la crisis de 2008, de gasto. Pero si lo comparáramos con un indicador de necesidad, que podría ser la población ajustada que utilizamos en el modelo, encontraríamos que el gasto por habitante ajustado en términos reales se situaría hacia el momento anterior a la pandemia en niveles por debajo de los anteriores a la crisis precedente. Por tanto, se podría decir que estamos en esa situación de vulnerabilidad financiera. Si miramos el principio y el final del periodo, por el medio han pasado cosas muy distintas en los primeros años en los que el gasto creció mucho y otra cosa diferente en los años posteriores en los que se ajustó, pero podríamos decir que tenemos el nivel de deuda que nos coloca en la posición de vulnerabilidad financiera, no por gastar más, sino en términos reales por habitante ajustado, conviene decirlo, sino a pesar de gastar menos, ¿no? Es decir, que, bueno, yo creo que esto tiene que ver, y acabo el comentario, la forma, o sea, esta asimilación de la crisis anterior y el incremento de la vulnerabilidad financiera se ha producido de manera que durante mucho tiempo se han aplazado reformas que hubieran debido hacer que las cosas fueran de otro modo, y que siguen ahora sobre la mesa, ¿no? Se acaba de formar un nuevo grupo para que estudie cómo afrontar la reforma fiscal en general, y de la reforma de la financiación autonómica, pues, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y para terminar esta primera ronda, un comentario muy rápido sobre el impacto de la pandemia, ¿no? En lo referido a lo que ha destacado también bien la presidenta de la AIREF respecto de cómo se ha aislado a las comunidades financieramente durante este año de las consecuencias sobre los ingresos y gastos de la crisis, ¿no? Bueno, yo creo que es un tratamiento que, en primer lugar, si no se le hubiera dado, no sé qué capacidad hubiera habido de hacer las cosas de otra manera sin provocar un colapso, ¿no? Me parece que pocas, ¿no? Me parece que pocas. Quizás la única diferencia a subrayar hubiera sido la importancia de que las comunidades autónomas fueron anotando en sus cuentas los incrementos del endeudamiento que se derivan de la necesidad de gastar más e ingresar menos, ¿no? Pero, en todo caso, quisiera subrayar que si el resultado de ese tratamiento de aislamiento financiero, de respiración asistida, ¿no?, ha sido ese déficit controlado, incluso menor que el previsto, ¿no?, del 0,2% del PIB, y las desviaciones de las distintas comunidades, en particular de algunas como aquella en la que vivo, ¿no?, respecto de ese objetivo, bueno, en realidad la situación se podría resumir del siguiente modo. Las diferencias entre comunidades provienen fundamentalmente de lo que pasaba antes de la pandemia. Durante la pandemia ha pasado fundamentalmente que el reparto de recursos entre comunidades ha respondido mucho más a necesidades de lo que responde el reparto de recursos habitual del sistema de financiación. Entonces, las desviaciones no tienen que ver con la distribución de los recursos extraordinarios, sino con la distribución de los recursos provenientes del sistema de financiación. En este sentido,
bueno, es una buena noticia de que en este caso el reparto de recursos se haya parecido más a una evolución transparente de las necesidades y sigue siendo mala que la situación de partida no se revise. Y lo dejo aquí de momento. Diego. Gracias, Paco. Muchísimas gracias a los compañeros de RICE por haberme invitado, Santi y María, ¿verdad? Y también estoy repasando rápidamente la lista de participantes, me estoy encontrando a tanta gente conocida, amigos, compañeros, y por supuesto un placer escuchar a Cristina, ¿verdad? Me ha encantado tu presentación, esa visión integral, esa visión panorámica de principio a final, pues la comparto casi al 100%, ¿verdad? Entonces, fenómeno. Quiero discrepar ligeramente con lo que comentaba Paco al final de su intervención y enlazo y te lo pongo también encima de la mesa, Cristina, porque a diferencia de lo que comentaba Paco, yo, por supuesto, entiendo que el apoyo del gobierno central a las comunidades tenía sentido, tiene sentido. No en vano se encargan de gasto sanitario, educativo. En cierta medida se puede incluso, como él apuntaba, entender, interpretar como una especie de rescate anticipado, a dónde hubiesen llegado las cosas si no se hubiese producido esa transferencia de recursos. Pero yo creo que ha habido dos fallos que sí que me gustaría poner encima de la mesa, dos fallos entre comillas, esto es una cosa menor, por añadir, por atizar un poco el debate, si me lo permitís. Uno, la cantidad. A mí la cantidad me ha parecido excesiva. No en vano esos 16.000 millones de euros que se transfieren a través del COVID-19, pues luego se justifican con un gasto, tú presentabas las cifras, Presidenta, de en torno a 13.000 millones, mezclando sanidad y educación. Uno de los tramos de ese fondo COVID-19 eran 5.000 millones para cubrir una posible caída de ingresos en tributos cedidos, cuando las entregas a cuentas se habían actualizado según una situación en la que no existía pandemia, un crecimiento del PIB del 1,6%. Por tanto, si se me permite una crítica, a mí la cantidad me parecía excesiva. Ha habido comunidades que han terminado con superávit, muchas muy próximas al equilibrio, y si no hubiese otros usos alternativos, tipo ERTES, ayudas a las familias, ayudas directas a las empresas, con las que naturalmente se ha estado racaneando, si me permitís la expresión, pues lo vería de otra forma, pero como esos usos alternativos estaban ahí vigentes y eran tan o más perentorios incluso que estas anotaciones contables de deuda que se podían hacer en las cuentas de las comunidades autónomas, si no lo hubiesen recibido con esa intensidad, pues sí que me genera alguna duda. Y un segundo comentario muy rápido. Efectivamente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria estaba tocada y ahora está hundida, tocada y hundida, porque, bueno, pues venía con muchísimos pasivos, nunca mejor dicho, del pasado y bueno, no, esto ha sido la puntilla. Caminaremos hacia un nuevo mundo con nuevas reglas fiscales. Sistema bietápico, situación en la que, bueno, sacan Blanchard y sus compañeros hoy un texto en Vox y You sobre el tema de los estándares fiscales, etcétera, pero a mí me preocupa el ínterin, es decir, entre esa Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que ha muerto y ese nuevo marco de gobernanza fiscal que está por llegar, me preocupa ese ínterin porque creo que los objetivos de déficit de referencia, perdón, los objetivos de referencia no son, los valores de referencia no son la herramienta adecuada, el plan de reequilibrio no ha terminado de demostrar su convencimiento entre la clase política que tiene que ponerlo en marcha, se tiene que presentar en las Cortes Generales. Ese convencimiento de que disciplina fiscal no es igual a austeridad, disciplina fiscal es un formato, unas normas, para fijar el déficit, el objetivo de déficit en el 9, en el 10, en el 11%, no se quiera. La regla de gasto se puede modular en esos planes de reequilibrio, etc. Yo veía alternativas diferentes a la simple, permitirme la frase un poco, a la simple forma de demoler el edificio de la gobernanza fiscal. Me preocupa, Cristina, el ínterin entre la caída, no decirlo así, estoy utilizando palabras muy nítidas, pero bueno, para que se me entienda, ¿verdad?, con facilidad, entre la caída de la Ley Orgánica de Estabilidad y el nuevo marco de gobernanza fiscal. Mientras tanto, ¿qué? Hasta aquí, María, gracias. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Paco. Cristina, no sé si tienes algún comentario que hacer a las aportaciones que nos han hecho tanto Paco como Diego. Realmente sería profundizar un poquito más, sobre todo en alguna de las cuestiones que ha dicho Diego más abiertamente,
de lo que a lo mejor lo he hecho yo en la presentación, ¿no? Pero es que sí que es verdad que AIREF lo había venido diciendo en varios de sus informes, ¿no? Cuando hablamos de, decía Paco, ¿no? Había otra forma de hacerlo, ¿no? O era necesario que la Administración Central financiase a las comunidades autónomas. Yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Que ha dicho, bueno, pocas opciones había. Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que aquí era necesaria esta financiación por parte de la Administración Central a las comunidades autónomas. Yo creo que ahí estoy completamente de acuerdo en la dotación de estos fondos extraordinarios. No sé si estoy tan de acuerdo en un acompasamiento de los recursos del sistema de financiación. Es decir, cuando se fijan las entregas a cuentas, se toma en consideración la situación vigente a 1 de enero del 2020, cuando ya se sabía que esa situación no se iba a materializar, y eso lo único que hace es aplazar el problema o anestesiar a las comunidades autónomas, permitidme la expresión, hasta 2 años después, como ocurrió en la crisis anterior. Y luego tenemos que periodificar esas liquidaciones negativas e incluso financiarlas a través de los mecanismos extraordinarios, ¿no? Entonces, parece que en ese aspecto poco hemos aprendido de la lección del 2008, ¿no? Dicho eso, yo sí que hubiera compasado probablemente más el sistema de financiación, porque si no lo que hacemos es tener un problema, o esta perspectiva positiva para el 20 y el 21 se torna negativa para el 2022, si las circunstancias son como las que existen hasta ahora en cuanto al sistema de financiación, pero sí que es verdad que los fondos COVID, que yo creo que podrían haber sido de carácter, al menos en parte, finalistas y no finalistas. Yo hubiera empezado, quizás, ya que ha abierto Diego esta crítica, mi opinión es que si es un fondo COVID debería de tener carácter finalista, y lo que sí que ha recomendado AIREF en varios de sus informes es que de cara al 2021, donde sí que se nos torna particularmente, y sobre todo a la vista de lo que ha ocurrido en el 2020, que no están acompasados los recursos que se van a ceder de la Administración Central a las comunidades autónomas con los cálculos o con la previsión que hay de impacto del COVID en las cuentas autonómicas para el 2021, lo que nosotros sí que dijimos fue, hombre, podríamos ir acompasando esta transferencia de recursos del Estado a las comunidades autónomas en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Es decir, si finalmente la pandemia iba peor, pues se podrían dar más fondos, pero si finalmente la pandemia tiene una buena evolución, se produce la vacunación y demás, pues probablemente no sea necesario replicar los fondos del 2020 en el 2021, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros sí que hicimos esa recomendación. De hecho, en el informe de líneas presupuestarias que hicimos con ocasión del plan presupuestario, lo que nosotros decíamos es que el optimismo que a nuestro juicio había en las previsiones de ingresos que se habían presentado en el plan presupuestario parecía que se tornaba en pesimismo cuando se veía cuál iba a ser el impacto de la pandemia medido a través de los fondos que se iban a destinar a las comunidades autónomas. En ese aspecto, estoy de acuerdo con Paco en que pocas opciones había para una financiación del gasto que no fuera a través de la Administración Central, pero sí que es verdad que coincido con Diego que parece que no han sido acompasados y que desde luego este año no están acompasados la financiación procedente de la Administración Central con el impacto previsto, al que yo añadiría además que probablemente unos fondos que van destinados a cubrir un gasto determinado deberían o podrían haber tenido carácter finalista. Perfecto, muchas gracias. Se ha incorporado el codirector de RIF-B, Jorge Martínez Vázquez, al que le he reservado un turno especial de intervención en esta parte antes de dar paso a las preguntas y comentarios que tenemos en el chat. Así que, Jorge, cuando quieras, es ahora tu turno. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Cristina, por una presentación tan completa y fenomenal. Y a Paco y a Diego, como siempre, por ayudarnos a participar en los comentarios. Bueno, me parece que yo no voy a entrar en brecha con si fue demasiado o si podría haber sido más comedido. Yo creo que desde esta distancia habría gran incertidumbre
con respecto a muchas dimensiones. Lo que yo he notado faltar en todo este proceso ha sido, como en otros países y en varias esferas, más coordinación, más diálogo, más coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Y esa es una de las preguntas que me gustaría hacerle a Cristina, pero también a Paco y a Diego. Llevamos 2 crisis en una década, 2 crisis enormes. No sabemos si esto va a ser un proceso continuado o una excepción, pero ¿qué es lo que podemos aprender? ¿Qué lecciones podemos sacar para prepararnos mejor en la próxima crisis? Y noté que Ana Herrero ha enviado un comentario en el chat sobre una de las cosas de que hablamos muchas veces, sobre la creación de fondos de estabilidad a nivel de las comunidades autónomas. Es algo que podría funcionar en España. No estamos hablando de un mecanismo que no está muy extendido, pero que parece que funciona en otros países. ¿Cómo podemos mejorar la coordinación? En general, ¿cuáles son estas lecciones? ¿Cómo nos podemos preparar mejor? La otra cosa que me chocó un poco, pero que todos sabemos en la presentación de Cristina al principio, es la heterogeneidad en el desempeño de las comunidades autónomas. Es muy curioso que se vean tantas diferencias en la acumulación de deuda, etc. ¿No sería prudente investigar o profundizar un poco más en las causas? Porque estamos hablando de vulnerabilidad de las comunidades autónomas, pero con esa heterogeneidad estamos hablando realmente de 5 o 6 comunidades autónomas que están en esa zona vulnerable, esa zona de peligro. ¿Por qué estas diferencias en desempeño? ¿Qué es lo que podemos aprender en estos últimos 10 años? ¿Es una falta de recursos de estas comunidades autónomas? ¿O es desde la AIREF es una cuestión de gestión del gasto? ¿O hay incentivos a la responsabilidad fiscal que no hemos notado, que no sabemos? Y en términos de responsabilidad fiscal y en términos de futuro también, me gustaría saber lo que piensa Cristina, también Paco y Diego, sobre la credibilidad de las reglas fiscales, de las nuevas reglas fiscales. Es un sistema de control, es un sistema de imponer responsabilidad fiscal que ha fallado y sigue fallando. No tenemos que inventar algo mejor, o no tenemos que pensar en algunas otras posibilidades. Gracias. Madre mía, Jorge, qué de cosas, qué de cosas y de cuánto calado. No sé hasta qué hora tenemos para estar aquí debatiendo, pero has planteado cuestiones nada fáciles de resolver, ¿no? Por entrar en alguna de las que planteas y sin perjuicio de que a lo mejor al hilo de lo que puedan decir Paco y Diego pueda seguir matizando alguna cosa. Tú dices, ¿cómo podríamos estar mejor preparados para una crisis? Desde luego, para una crisis como esta realmente era difícil, ¿no?, estar preparado, porque yo creo que sí que es verdad que nos habíamos enfrentado a crisis anteriores que afectaban a la industria, que afectaban a la construcción, que afectaban a determinados sectores de los que ya sabíamos cómo actuar, ¿no? Una crisis
que afectaba de lleno al sector servicios y además en determinadas áreas muy concretas, yo creo que era difícil estar en ese aspecto preparado para una crisis de esta dimensión y que además con este carácter sincronizado afectando a escala mundial, ¿no? Pero dicho eso, sí que es verdad que dices, ha faltado coordinación. Yo en lo que es la coordinación en la crisis sanitaria, y Airez, por supuesto, no va a entrar, pero sí que yo he hablado de esa falta de coordinación desde el ámbito fiscal, que sí que nos ayuda a tener una buena posición o una mejor posición de partida ante una crisis, ¿no? Que entiendo que es lo que a nosotros nos toca evaluar, ¿no? Realmente yo, si me permitís, creo que hay cierto paternalismo por parte del Estado en relación con las comunidades autónomas, pero además es un paternalismo que a mi juicio es un paternalismo mal entendido. Es decir, creo que falta coordinación en las fases iniciales de decisión en los distintos ámbitos. Es decir, yo creo que las comunidades autónomas en el ámbito fiscal al que yo me refiero entran tarde en el proceso. Y entonces se las trata como a un niño al que le reprendes por no haberse comportado de una determinada forma en materia fiscal y luego te entra un poco ese paternalismo y no aplicas con toda la firmeza que a lo mejor habría que aplicar el marco de reglas fiscales. Por lo tanto, yo creo que una buena forma para en el ámbito fiscal mejorar precisamente esta integración de los distintos niveles de gobierno es que las comunidades autónomas tengan un papel mucho más activo en una fase inicial o previa de fijación de objetivos fiscales y, desde luego, de fijación de reglas fiscales. En mi opinión, hay que mejorar, por ejemplo, la fijación del reparto vertical de objetivos. Realmente se les entrega a las comunidades autónomas cuál es el objetivo global que tiene que cumplir el subsector sin que se haya determinado o se haya calculado o se haya explicado cómo se saca el déficit o la senda de consolidación fiscal que tiene que realizar cada uno de los subsectores. Eso es algo que Airez ha venido reclamando. Conocer la metodología de ese reparto vertical, no sabemos si es mucho o poco. A veces ha resultado excesivo el ajuste que se pedía, otras veces ha supuesto a lo mejor una relajación en el esfuerzo que a lo mejor podría estar realizando la Administración Central. No sabemos si es mucho o poco. Falta métrica y falta transparencia en la fijación del objetivo vertical. Y ahí también tienen que tener voz las comunidades autónomas. Yo creo que en la fijación del objetivo vertical, que desde luego ahora mismo hacemos con un enfoque completamente top-down, debería hacerse también con un enfoque bottom-up. Es decir, veamos cuáles son las necesidades de los distintos niveles de gobierno y por agregación determinemos cuál es el total al que con la estructura de ingresos y gastos podemos alcanzar. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, porque ya es un clásico desde Airez, una vez que se determina el objetivo vertical, nosotros defendemos que la diferente posición de partida de las comunidades autónomas y su diferente distancia al objetivo que se fija exige déficit asimétricos. Ya sé que esto tiene muchas veces un aspecto que desde luego hay que mirar, que es cuál es el esfuerzo que se ha realizado en el pasado para evitar los riesgos de azar moral, pero sí que es cierto que lo que no puede ser es que en un mismo año se esté exigiendo una reducción de una décima a una comunidad autónoma y más de un punto a otra comunidad autónoma, porque eso aboca necesariamente a la que tiene que hacer un ajuste de un punto al incumplimiento. Y eso me lleva al paternalismo al que me refería inicialmente. Una vez que tú sabes que vas a incumplir por las características que tiene nuestro marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su configuración, pero también en su exigencia, te da lo mismo incumplir por una décima que por 3 puntos. El coste es el mismo, la presentación, el coste reputacional es el mismo, la presentación de un plan económico financiero. Y una vez que lo has incumplido un año, te da lo mismo incumplirlo otros 2 más. Y eso lleva a una situación, a una falta de credibilidad del marco fiscal. ¿Para qué entonces ponemos unos objetivos inalcanzables si luego sabemos que no vamos a exigir la sanción o la corrección que la Ley de Estabilidad Presupuestaria fija?
dejando al margen que, bueno, habría que ver si las medidas de corrección que establece la Ley de Estabilidad son las adecuadas o no. Con lo cual, yo creo que desde luego estaríamos en una mejor posición de partida con una mayor participación de las comunidades autónomas desde el inicio de los objetivos fiscales de consolidación y desde el inicio de configuración del marco fiscal. Has planteado más cosas, pero no sé si dejarlo aquí para que a lo mejor Diego y Paco puedan expresar su opinión y luego, si quieres, pasamos a la siguiente. Venga, Diego, dale. Diego, el micro. Sí, perdón, 30 segundos. Fondo de estabilización que comentaba Jorge y Ana Herrero también. Yo pienso que si hay una regla de gasto bien definida que te permite surfear en el ciclo económico de manera razonable, no como la que teníamos, sino otra mejor todavía, y anclada con ese procedimiento bietápico, con un objetivo de deuda, no es necesario un fondo de estabilización, unos rainy day funds, que por otra parte tienen una economía política muy complicada y que, bueno, pues a lo mejor se pueden pensar otros fondos de emergencia. Hay un reciente trabajo del NBR que ha contado la experiencia norteamericana en el gasto sanitario, pero fondos de estabilización con una regla de gasto bien diseñada no son necesarios, en mi opinión. Gracias. Siguiendo a lo que nos ha comentado, bueno, me parece que la respuesta de Cristina a las preguntas de Jorge es la que comparto, ¿no?, en muchas de sus consideraciones, ¿no? Respecto de los... En todo caso, vamos a ver, lo que entiendo en su exposición es que las cosas irían seguramente mejor si este país tuviera mecanismos de coordinación y cogobernanza en relación con estos objetivos de carácter general más rodados de lo que los tiene, que en algunos casos es nada, ¿no?, de carácter federal, ¿no? En el informe de la comisión de expertos en la que participé del año 17, insistimos bastante, tuvimos unas largas conversaciones sobre la importancia de que los comportamientos fueran más leales en espacios donde se pudieran intercambiar los puntos de vista, ¿no?, y combinar esos procesos top-down y bottom-up, ¿no? Claro, mientras eso no sucede, confiar en que el marco de referencia es estable cuando además hay los desequilibrios financieros que hay es difícil, ¿no? Y eso hace que incluso propuestas que me parecen a priori razonables, como los fondos de estabilidad, ¿no?, pues puedan operar. En principio, cuando estamos en situaciones que son vistas como tan poco estables, se juega de otra manera en las estrategias. Y respecto a una pregunta que ha hecho también Jorge sobre las causas de las diferencias de deuda, ¿no? Bueno, puede haber una diversidad de situaciones importantes, pero en algunos casos claramente el asunto está por el lado de los ingresos. En un caso que conozco bien, ¿no?, que es el de la Comunidad Valenciana, cuando se parte de suponer que el gasto es el que decide la comunidad, pero los ingresos fueran iguales a la media por habitante ajustado, pues ese ratio deuda-PIB disparado se convertiría en el ratio medio. Tanto como eso. Es decir, si se estima con los datos cuando todas las comunidades tienen las mismas competencias a partir del 2002, la deuda se reduce el 50%. Y si se va más atrás haciendo ejercicios más discutibles, porque no todas las comunidades tienen las competencias completas, todavía cae más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las asimetrías de ingresos complican mucho cualquier valoración y cualquier expectativa de estabilidad. Y además también, evidentemente, puede haber comportamientos de gasto, en algunos casos diferentes, ¿no? Pero hablo, por ejemplo, de una comunidad que gasta por debajo o igual que la media por habitante. Yo por añadir un par de cosillas que no había contestado respecto al fondo de estabilización, se puede explorar, por supuesto, ¿no?, como
cómo constituirlo y habría que, bueno, pensarlo detenidamente, pero estoy en línea con lo que ha dicho precisamente Diego. O sea, yo creo que ya teníamos un mecanismo de estabilización que era la regla de gasto. La regla de gasto, yo creo que por muchos motivos ha sido como la gran desconocida, en el sentido de que se veía como una regla exclusivamente de disciplina fiscal cuando tiene precisamente una función de estabilización clara y notoria. Y a ello han contribuido, yo creo, que muchos aspectos. Uno, que desde el momento cero se configuró como una regla de segundo orden. Y se configura como una regla de segundo orden o de tercero, porque ya la deuda era hasta hace muy poco una regla de segundo orden. Aquí el objetivo era, con una visión muy cortoplacista, cuál era el déficit que se iba a cumplir cada uno de los años. No solamente es problema de nuestro país, en el ámbito de la Unión Europea durante mucho tiempo también ha sido así. El acento estaba puesto en el déficit. Afortunadamente ahora se ha ido desplazando hacia la importancia de la deuda y la sostenibilidad en el medio y largo plazo. La ley de estabilidad dotaba de instrumentos a través de los cuales la regla de gasto se vería reforzada, y es vinculándola precisamente a la fijación del objetivo de estabilidad. Esa vinculación que hubiera dado fuerza a la regla de gasto nunca se utilizó, nunca se fijaron los objetivos de déficit atendiendo a la regla de gasto, porque eso necesariamente hubiera llevado a la fijación de objetivos asimétricos, en la línea que estábamos hablando. En tercer lugar, probablemente eso, no sé si hubiera habido voluntad de hacerlo, pero probablemente devenía de una configuración deficiente de la regla de gasto. La regla de gasto nunca puede ser una regla anual. No tiene ningún sentido que una regla de gasto sea anual. Una regla de gasto precisamente es una regla de medio plazo que lo que te hace tiene el mismo objetivo que el Fondo de Estabilización, y es generar buffers cuando se pueden generar para utilizar cuando son necesarios. Y esa perspectiva, esa visión de medio plazo de la regla de gasto no lo tuvo nuestra ley de estabilidad, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea, la regla de gasto no es más que un indicador de si las cosas van bien o mal, pero no es una regla fiscal anual en sentido estricto. Y ya por último, su propio cálculo, con unas fluctuaciones enormes, por ejemplo, en el ámbito autonómico, vinculados a los fondos europeos, al desfase que se produce cuando se gastan los fondos y cuando estos se perciben, que pone de manifiesto a lo mejor comportamientos que nada tienen que ver con el comportamiento real subyacente. Y yo creo que para salvar todos estos problemas, entre otros, también el momento en el que se empieza a aplicar la regla de gasto, que desde luego es un momento en el que no era oportuno empezar su aplicación, cuando entra en vigor la ley de estabilidad, probablemente no era el mejor momento para fijar el nivel de gasto a partir del cual vas a aplicar la disciplina de una tasa de referencia, y precisamente por todos estos motivos probablemente se llegó a la aplicación que se estaba haciendo de la regla de gasto, que lo que hacía era potenciar o favorecer comportamientos realmente no muy positivos o no muy ortodoxos. El hecho de que el punto de partida del gasto sea el gasto realizado en el año anterior, con independencia de que hayas excedido en la cuantía que sea el nivel que tenías permitido con arreglo a la regla de gasto, lo único que ha hecho ha sido incentivar comportamientos estratégicos, de manera que te salía mucho mejor incumplir un año por mucho que incumplir todos los años por poco. ¿Por qué? Porque a partir de ese año tu nivel de gasto automáticamente aumentaba y a partir de ahí se le aplicaba la tasa de referencia. Si tuviéramos, estoy de acuerdo con Diego, una regla de gasto en condiciones, ese mecanismo, esa estabilización podría venir dada desde luego por la regla de gasto. Y por último, respecto a la situación asimétrica, nosotros ahí no entraremos en temas de financiación, pero sí que es verdad que a mí siempre hemos dicho que el incumplimiento de las reglas fiscales muchas veces es el síntoma de una enfermedad y no la causa de esa enfermedad. Es decir, cuando una comunidad, cuando una administración pública, un ayuntamiento incumple, lo que hay que analizar de forma persistente, lo que hay que analizar son las causas
de ese incumplimiento, porque normalmente el incumplimiento fiscal es, como decía, pues, la fiebre que te indica que tienes un problema, pero no te está diciendo cuál es la raíz de ese problema, que desde luego puede venir por el lado del ingreso, por el lado de comportamientos en materia de gasto, es decir, por múltiples factores. En ese sentido, sí que demonizar o poner siempre el foco en determinadas administraciones públicas o comunidades autónomas que incumplen los objetivos, pues requeriría de un análisis de por qué de esa situación, que desde luego yo creo que sería compleja. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos ya fuera de tiempo, pero Cristina, si nos lo permites, bueno, además de trasladarte las felicitaciones que están llegando al chat de Amadeo, de David, Cantarero y de tantas otras personas que han estado ahí o que siguen estando ahí al otro lado, una última pregunta que creo tiene respuesta corta. Presenta David Cantarero una duda, dice que habida cuenta que las administraciones públicas gastan cada vez más en gasto corriente e invierten cada vez menos para impulsar la investigación y la educación, ¿hemos de fiarlo todo a los fondos europeos o es el momento de explorar nuevos avances en la corresponsabilidad fiscal? Vamos a ver, sí que es verdad. Yo creo que es un tema, desde luego, a analizar. Acordaros que en la presentación es cierto que el nivel de inversión en España se colocó durante algún tiempo y así ha salido en alguna revisión del gasto, alguna spending review que hemos realizado por encima de la media europea, pero es cierto que llevamos varios años. Fíjate que ya antes de que se iniciase la consolidación fiscal, ya hemos dicho que cuando estaba creciendo el gasto corriente, el gasto de capital ya estaba registrando caídas superiores al 20%, que se acentuaron con ocasión de la consolidación fiscal, que vino en buena parte de la mano del gasto en inversión, con reducciones adicionales de casi el 40%. Hemos llegado a un punto en el que realmente los niveles de inversión ni siquiera se garantizaba la reposición de la inversión existente, con lo cual, desde luego, es algo que tenemos que mirar, ¿no? Este gasto creciente en corriente y esta disminución del gasto de capital. Fiarlo todo a los fondos europeos, a mí no me gusta, desde luego, fiarlo todo a Europa. Quiero decir, hay muchas veces que cuando a lo mejor dices, hablábamos de la planificación, hay que hacer un plan de medio plazo. Bueno, es que Europa nos lo va a pedir. Yo creo que es el momento de tomar decisiones sin perjuicio de lo que luego adicionalmente haya que hacer en el ámbito europeo, pero somos los primeros interesados en que se cumplan una serie de condiciones. ¿Cómo financiar esa inversión o qué vías podría haber para esa financiación? Pues desde luego es algo que podría explorarse y desde luego dentro de esas vías o de esas posibilidades, qué duda cabe que habría estos avances de los que nos hablan en la corresponsabilidad fiscal. Muy bien, pues ahora sí que llegamos al final. No me queda más que agradecerte, Cristina, de una manera especial, no solamente el esfuerzo de la presentación, sino sobre todo la claridad y la sistematización de la misma, que nos ha permitido tener ese recorrido, ¿no? de la última década y sobre todo ponernos los deberes que ya todos sabemos que tenemos, pero que de esta manera parece que se ven o que se visibilizan mejor, es decir, ese reparto de competencias de las administraciones, incluidas las comunidades autónomas, ese sistema tributario acorde a la realidad, la reforma o la revisión del sistema de financiación autonómica, las reglas o el nuevo marco de reglas fiscales y sobre todo asegurar la sostenibilidad de la deuda pública son 5 pilares fundamentales que a partir de ahora van a marcar el devenir, ¿no? del sector público. Por lo tanto, Diego, Paco, Jorge y a todos vosotros que nos habéis acompañado, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima cita con RIFDE, que será aproximadamente dentro de un mes. Gracias, buenas tardes.